Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Teresa de Jesús, gran mística y reformadora, junto con San Juan de la Cruz, impulsaron la reforma de la Orden Carmelita en el siglo XVI, en España. Fue una mujer que combinó santamente la vida interior y la acción. Su reflexión la encontramos en numerosas obras teológicas y místicas, donde además podemos ver reflejado su espíritu misionero, rompiendo esquemas, siendo una mujer culta y demostrando en sus escritos toda su sabiduría. Afirmaba, sin embargo, que no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Su intensa actividad ha quedado evidente en la fundación de numerosos conventos en toda España. En 1970, San Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia, siendo la primera mujer en recibir dicho título. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos nuestra Eucaristía recordando a esta gran santa de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, Virgen y doctora de la Iglesia. Pidamos por esta congregación que también están en medio de nosotros en Paraguay. Pidamos que el Señor las bendiga con santas y numerosas vocaciones. Y pidamos también por nuestra Iglesia, así como Santa Teresa ha renovado el Espíritu en la Iglesia, también nosotros con el Espíritu del Señor seamos siempre renovados con este Espíritu y con este carisma. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores. Ten piedad.
Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la acción de tu Espíritu elegiste a Santa Teresa de Jesús para mostrar a la Iglesia el camino de la perfección, concédenos alimentarnos siempre con su doctrina espiritual y arder en deseos de verdadera santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, habiéndome enterado de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los hermanos, doy gracias sin cesar por ustedes, recordándolos siempre en mis oraciones. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente, que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos, y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Diste dominio a tu Hijo sobre la obra de tus manos. Diste dominio a tu Hijo sobre la obra de tus manos. Señor, nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Quiero adorar tu majestad sobre el cielo, con la alabanza de los niños y de los más pequeños. Diste dominio a tu Hijo sobre la obra de tus manos. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿El ser humano para que lo cuides? Diste dominio a tu Hijo sobre la obra de tus manos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor. Le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Diste dominio a tu Hijo sobre la obra de tus manos. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero el que no me reconozca delante de los hombres no será reconocido ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará jamás. Cuando los lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir.
porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deban decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, lo que la palabra del Señor hoy a través del evangelista Lucas nos presenta en el capítulo 12 es la adhesión total a Jesucristo. Sobre este evangelio muchas veces he escuchado tantas preguntas sobre la gente, incluso algunos que están en algunos movimientos de la renovación del espíritu, etc. Algunas veces no entienden guasuín. Y entonces dices, ¿te das cuenta que el Espíritu Santo es el más importante? El más importante. Porque si blasfemas contra el Espíritu Santo, no me perdonamos. Contra el Hijo del Hombre sí, contra Dios Padre sí, pero contra el Espíritu Santo no. Era como si fuese. Bueno, queridos hermanos, tenemos que entender bien y tenemos que hacer una buena exégesis. Y entonces desde ahí después aplicar, ¿verdad?, a nuestra vida. ¿Qué significa esto que el Señor está diciendo? Al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Tenemos que ubicarnos, el contexto histórico es muy importante. Recordemos que los evangelios responden a situaciones de contexto histórico, de la relación en este caso de una tensión que existía entre el judaísmo y el cristianismo principalmente. Recordemos que Jesús era judío, los apóstoles eran judíos. Ellos entienden y encuentran que en la persona de Jesús se está realizando nada más y nada menos que aquello que Dios había prometido durante todo el Antiguo Testamento. De Jesucristo. Es decir, ¿qué significa aquí el no aceptar al Espíritu Santo o blasfemar contra el Espíritu Santo? Significa el no aceptar a Jesucristo, el no aceptar la propuesta del Evangelio del Señor que nos trae a través de la encarnación, que nos trae a través de Jesús, que nos trae como propuesta de vida. Upeago dice, el que blasfema, pendo y cuaseya va ebe beñandi yara, peoñen bo que a hombo que hoy había entero este a hombo que hoy beñandi yara peje cobewe. Eso quiere decir, queridos amigos, blasfemar. Da ahí con la repointe allí porque decir 2 o 3 palabras contra el Espíritu, o porque como algunas veces las personas dicen, fui grosero, ¿verdad? O sea, esa expresión, fui grosero, nosotros entendemos lo que queremos decir, ¿verdad? O sea, como que dijimos cosas negativas con los labios. Está muy bien. Son situaciones que también salen de adentro, ¿verdad? Porque, como dice, de lo que nosotros estamos llenos por dentro, también habla la boca. Si nosotros somos groseros, decimos cualquier cosa, blasfemamos contra los demás y contra Dios, evidentemente que es esa amargura, esa tristeza, esa falta de encuentro y de conocimiento de Dios que está en nosotros, ¿verdad? No lo hemos despertado al Dios que está dentro nuestro. Y entonces decimos cualquier barbaridad, cualquier grosería, cualquier palabrota, como decimos, ¿verdad? Bueno, pero esa huella me sé yo que fuera. El blasfemar contra el Espíritu Santo quiere decir, yo no me adhiero al Evangelio de Jesucristo. Muchos de nosotros somos bautizados, muchos de nosotros estamos, decimos, anotados por lo menos en un libro de bautismo, que somos cristianos. Pero upeago da eila upebe opa, ¿verdad? El bautismo, queridos hermanos, no es que terminó allí en ese sacramento. Upebe goñamoñe punuina. Yo le suelo comparar, ¿verdad? Y le digo a los jóvenes, es como que te doy una carta de identidad de un club, ¿verdad? Cuando te da una carta, o sea, esa tarjetita, deres orella caere, yo soy socio de este club. Y entonces te dejan entrar, usufructuar, porque tenés ahí tu carne. A la cristiano, la ando y pururo en la y carne, de corecolan de carne de cristiano, pero donde hay purui, ¿entienden? Entonces digo marala, entre comillas, ya asociado, o si no, naña entendéis hoy marabala ya asociado, bebé lleva. Queridos hermanos, la vida cristiana nos está llamando a un compromiso. Y aquí cuando está diciendo Lucas, porque Lucas es el evangelista para los cristianos avanzados, umi o pillama hina, anda eiko y cote añere no shinshina, oye, paishu becuera, va e poyapona, va esa poyapona. Ya se acuerda yo y puruma la iñaca, oye, puruma oye esa cuaje y checo a jabeñan de yara becueri. Checo
Ave añemoea, que peñan de yara en debe, eva, aquí estoy, Señor, porque quiero vivir mi vida cristiana. Upear en Oshela lleva bautizar. Y entonces, queridos hermanos, aquí al entender esta propuesta de Jesucristo, nos ponemos en el camino de esta salvación. Qué lindo que es entonces que nosotros entendamos, que nosotros caminemos, queridos amigos, en el camino de Dios. Qué lindo que es cuando nosotros verdaderamente entonces, leyendo este Evangelio, decimos, no puedo yo blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero quiere decir directamente entonces que tenemos que adherirnos a Jesucristo. Porque por ahí podemos decir, no, se anda blasfemar contra el Espíritu Santo, pero sin embargo estamos blasfemando contra Dios y contra el Espíritu de Dios porque no lo aceptamos en nuestra vida. Es decir, nañaña comprometéis, es decir, da ya poila ya pon a cristianos aiza. Entonces, ya llega esa pedamina, ya hay porque el que no está haciendo aquello a lo cual se comprometió, quiere decir entonces, queridos hermanos, que no está viviendo absolutamente su vida cristiana como tiene que ser. Pidamos entonces hoy en esta Eucaristía, hoy celebramos a Santa Teresa de Jesús, pidamos esta gracia para cada uno de nosotros. Lleva peñan de yara, tome eñan de peipu acabe. Y que podamos aceptarlo, es decir, que podamos adherirnos, que podamos también alabar y adherirnos a la fuerza del Espíritu de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada oración respondemos, Señor, que seamos misericordiosos. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestra Iglesia, para que acompañe la historia de cada sociedad con el anuncio de la nueva, predicado por Jesucristo. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por todas las personas que ejercen una función pública, para que respondan con honestidad a las necesidades de nuestro país. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por todos los padres de familia, para que eviten las discusiones inútiles y den ejemplos de caridad ante los hijos. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia de Dios Padre. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio,
para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, estas ofrendas, tú que aceptaste con tanto agrado el homenaje lleno de fervor que te ofreció Santa Teresa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo nuestro Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos te alaban, proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Oh, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Oh, pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si sabrás a tus proyectos. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea un decir que sí hasta el final. Duerme su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Oh, si es hora de cruz, es de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar eso. Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Oh, dame a serte fiel
para que mi amor sea más que un sentimiento, más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea un decir que sí hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea un decir que sí hasta el final. Oración final. Señor Dios nuestro, que has alimentado a tu familia con el pan del cielo, concédenos que a ejemplo de Santa Teresa podamos alegrarnos cantando eternamente tus misericordias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día, que Dios les bendiga a todos. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora, Madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de
La carta de Pablo a los Gálatas. Fue escrita a varias iglesias en la región de Galacia, donde Pablo había viajado en uno de sus viajes misioneros. Puedes leer la historia en el libro de Hechos. Él escribió esta importante carta con una profunda pasión y frustración. Este es el trasfondo. El cristianismo comenzó como un movimiento judío mesiánico en Jerusalén, pero su mensaje era para toda la humanidad, así que rápidamente se esparció más allá de Israel. Para el tiempo en el que Pablo era misionero, había tantos no judíos como judíos en el movimiento de Jesús, y esto desató un gran debate del que sabemos gracias a Hechos capítulo 15. Históricamente, el pueblo del pacto de Dios estaba enfocado en un grupo étnico, Israel, y ellos se apartaban de los demás debido a las prácticas ordenadas en la Torá, como la circuncisión de los varones, comer kosher y guardar el día de reposo. Y había muchos cristianos judíos que creían que para que todos estos no judíos realmente pudieran ser parte de la familia de Dios, necesitaban obedecer las leyes de la Torá. Algunos de estos cristianos judíos terminaron siendo parte de las iglesias de Galacia. Estaban socavando la enseñanza de Pablo y demandando la circuncisión de todos los varones cristianos no judíos, y muchos lo hicieron. Y cuando Pablo escuchó acerca de esto, se quebrantó su corazón, se molestó, y el resultado fue esta carta. Primero él reta a los Gálatas con un resumen del mensaje del Evangelio sobre el Mesías crucificado. Luego, les dice que este Evangelio es el que crea la nueva familia multiétnica de Jesús y Abraham. Y luego les muestra cómo este Evangelio es lo que verdaderamente transforma a las personas por la presencia y el poder del Espíritu. Inicia expresando su desconcierto de que los Gálatas han abrazado un evangelio diferente, el que era promovido por esos cristianos que hablaban mal de Pablo y demandaban la circuncisión. Así que Pablo primero defiende la autenticidad de su mensaje y su autoridad como apóstol. Él fue comisionado por el mismísimo Jesús resucitado para ir al mundo no judío. Recuerda la historia del libro de Hechos. Pablo dice que fue posteriormente a su llamado, que fue a Jerusalén para consultar a los otros apóstoles, como Pedro o Jacobo, y fue cuando les dijo que él no requería que los cristianos no judíos se circuncidaran o comieran kosher. Ellos estuvieron completamente de acuerdo. Pero esta tensión creció. Pedro había ido a Antioquía a visitar y ver a todos estos cristianos no judíos, y estaba comiendo y compartiendo con ellos. Pero cuando algunos de estos grupos de oposición provenientes de Jerusalén llegaron a Antioquía, Pedro cedió ante la presión. Dejó de comer con estos cristianos no circuncidados y los empezó a evitar. Así que Pablo confrontó y acusó a Pedro por su hipocresía, por no permanecer fiel al Evangelio. Para Pablo, demandar que estos nuevos cristianos fueran circuncidados y observaran la Torá era un error por una variedad de razones. Primero que nada, porque es una traición al Evangelio, o en sus palabras, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús el Mesías, y también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Ser justificado, literalmente, ser declarado justo, es un término del Antiguo Testamento con mucha riqueza para Pablo. Describe cuando Dios declara que alguien está en una relación correcta con Él, que está perdonado, que le es otorgado un lugar en la familia de Dios y está siendo transformado por la gracia de Dios. Y es la convicción de Pablo que nadie puede ser justificado por guardar los mandamientos de la Torá, sino solo por la fe de Jesús. Esta es una frase densa y podría referirse a la fidelidad de Jesús al vivir y morir en nuestro lugar, o podría referirse a nuestra propia confianza y devoción a Jesús. De cualquier manera, el punto es claro. Las personas son justificadas solo a través de confiar en lo que Dios hizo por ellos a través de Jesús, no por lo que hacen ellos mismos. En el corazón del Evangelio de Pablo está esta declaración. Cuando las personas confían en Jesús el Mesías, lo que es cierto de Él se vuelve cierto de ellos. Su vida, muerte y resurrección se vuelven suyas, o en sus palabras, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la razón por la que cualquiera puede decir que es recto delante de Dios o que pertenece a la familia del pacto de Jesús no es porque obedece las leyes de la Torá, sino solo por lo que Jesús hizo por ellos y que ellos nunca hubiesen podido hacer por sí mismos. Ahora, este profundo entendimiento de lo que Jesús logró tiene enormes implicaciones para quien ahora puede ser incluido en la familia del pacto de Dios y para lo que significa vivir como miembro de esta familia.
Así que Pablo primero se vuelve a las historias de Abraham en Génesis, cómo él fue justificado o declarado justo delante de Dios, simplemente por tener fe al confiar en la promesa de Dios, de que un día todas las naciones encontrarían la bendición de Dios a través de él y de su descendencia. El propósito de Dios siempre fue tener una gran familia multiétnica de personas que se relacionen con Él en base a la fe, no a las leyes de la Torá. Pero esto hace que surja una pregunta importante. Entonces, ¿por qué Dios le dio a Israel las leyes de la Torá? Aquí Pablo ofrece una explicación muy breve y densa que después completará en su carta a los romanos. Él observa que las leyes de la Torá fueron dadas a Israel en el monte Sinaí mucho después de la promesa de Dios a Abraham. Y si lees la Torá cuidadosamente, dice Pablo, verás que Dios siempre tuvo la intención de que las leyes fueran una medida temporal. Él dice que las leyes tienen un rol tanto negativo como positivo. Negativamente, las leyes actuaron como una lupa sobre el pecado de Israel. Expusieron cómo Israel compartía la condición humana pecaminosa, rebelándose constantemente contra la ley de Dios. Así que la ley, la cual es buena, terminó declarando culpable a Israel y a toda la humanidad con él. O en sus palabras, la ley lo encerró todo bajo pecado. Pero las leyes también tuvieron un rol positivo. Actuaron como un profesor estricto que mantuvo alineado a Israel hasta la venida del prometido descendiente de Abraham, el Mesías. Y una vez que el Mesías vino, cumplió el propósito de la ley a favor de Israel. Jesús fue el israelita fiel que verdaderamente amó a Dios y al prójimo, y como rey de Israel, murió para llevar la maldición y la consecuencia del fracaso de Israel sobre sí mismo, y así traer redención. Así que ahora, a través de Jesús, el descendiente de Abraham, la bendición de Dios puede llegar a todas las personas, sin importar su etnia, estatus social o género. Para Pablo, requerir que los cristianos no judíos guarden la Torá no tiene sentido. Es actuar como si Jesús no hubiera cumplido la promesa de Dios ni lidiado con nuestro pecado. Ignora la nueva libertad que se ha ganado para nosotros en Jesús y el regalo del Espíritu, y limita la promesa de Dios y su bendición a una familia étnica. Pero, podrían alegar los oponentes de Pablo, las leyes de la Torá son una guía comprobada para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo van los cristianos no judíos a aprender esto? Pablo responde en los capítulos 5 y 6 al describir cómo la presencia transformadora de Jesús a través del Espíritu es la clave. Las leyes de la Torá son buenas, son sabias, dice Pablo. De hecho, se pueden resumir, como Jesús hizo, en el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero las leyes, por buenas que sean, no le dieron a Israel el poder de obedecerlas. En contraste, la buena nueva es que Jesús sí cumplió las leyes en lugar nuestro, y ahora Él vive en nosotros a través del Espíritu, haciendo a su pueblo los nuevos humanos que cumplen la ley al amar a otros. Así que Pablo continúa contrastando esta vieja y nueva humanidad. Los hábitos de la vieja humanidad son obvios. Son los comportamientos que deshumanizan a las personas, destruyen las relaciones y a comunidades completas. Y aunque las leyes de la Torá prohibieron estos comportamientos, Jesús fue quien los clavó en la cruz. Así que cuando una persona confía en Jesús y vive en dependencia del Espíritu, la vida de Jesús se convierte en la suya, produciendo lo que Pablo llama el fruto del Espíritu. Esta es la manera de vivir que Jesús quiere reproducir en su familia, para que se conviertan en personas de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero este fruto no es automático, dice Pablo. Requiere cultivarse, justo como los frutos naturales. O en sus palabras, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto requiere intencionalidad. Tenemos que aprender cómo podar nuestros viejos hábitos y cultivar los nuevos. Y mientras lo hacemos, nos encontramos a nosotros mismos siendo llevados por el Espíritu, conforme Jesús moldea nuestras mentes y corazones y nos transforma en personas que aman a Dios y a los demás. Y de esta manera, la gente de Jesús cumple lo que Pablo llama la ley de Cristo. Y al final, Pablo concluye, este requerimiento para que los cristianos guarden la Torá o sean circuncidados es errar al blanco. Lo que realmente importa es la nueva creación de Dios, esta nueva familia multiétnica del Mesías, personas llenas de fe en Jesús que están aprendiendo a amar a Dios y a otros en el poder del Espíritu. Y de eso se trata la carta a los Gálatas.
A la otra orilla cruzaré, aunque hoy no pueda ver. En cada prueba mi Señor ha sido fiel. Una palabra bastará y calmará la tempestad. En cada prueba en Jesús yo confiaré. A la otra orilla cruzaré, aunque hoy no pueda ver. En cada prueba mi Señor ha sido fiel. Una palabra bastará y calmará la tempestad. En cada prueba en Jesús yo confiaré. Es el Señor quien conduce mi barca en medio de tormentas, en medio de las aguas. Es el Señor de la tierra y los mares, quien tiene el timón, quien tiene el control. A la otra orilla cruzaré, aunque hoy no pueda ver. En cada prueba mi Señor ha sido fiel. Una palabra bastará y calmará la tempestad. En cada prueba en Jesús yo confiaré. Es el Señor quien conduce mi barca en medio de tormentas, en medio de las aguas. Es el Señor de la tierra y los mares, quien tiene el timón, quien tiene el control. Y yo descansaré en su voluntad. Hola, ¿cómo están ustedes, queridas amigas y amigos del Sembrador Nueva Evangelización? Nos encontramos en un rincón del Vaticano, se llama el Bastión de Maestro, un jardín donde se han emplazado diversos mosaicos, figuras de advocaciones latinoamericanas de la Santísima Virgen María, una presencia de nuestros países aquí en la tierra del Papa que evoca ese amor, esa filialidad que tenemos todos por María. Hace unos días se ha inaugurado un mosaico chileno de la Virgen del Carmen, pero los invitamos a conocer todos esos que están en este lugar. La Ciudad del Vaticano es el estado más pequeño del mundo. Emplazado en medio de Roma, se distingue por la imponente Basílica de San Pedro y por la enorme muralla que rodea las 44 hectáreas que conforman su exiguo territorio. Una estructura que originalmente era para defensa y que hoy alberga en distintos tramos expresiones religiosas de todo el orbe. Uno de estos rincones es este, el Bastión de Maestro, donde diversas naciones latinoamericanas han empotrado imágenes de sus devociones marianas, dando cuenta del amor de esos países por la Madre de Jesús, como Nuestra Señora de la Presentación de El Quinche, mosaico donado por Ecuador. El vestido de María lleva signos precolombinos y la figura está acompañada de plantas y flores silvestres de todas las regiones del país, además de 9 colibríes de bronce. En la confección del mosaico de la Virgen del Rosario de Guatemala participaron 12 artistas para dar forma a esta imagen venerada desde hace más de 400 años y considerada protectora contra los terremotos. Las figuras con motivos mayas del marco de la obra representan las cuentas del Rosario. Recogida en profunda adoración ante su Hijo, el Niño Jesús, aparece Nuestra Señora de la Altagracia, patrona y protectora de República Dominicana, una figura llena de ternura que inspira la devoción.
Nuestra Señora de la Paz de El Salvador es una imagen en bronce. En ella resalta la palma de oro en su mano derecha, que recuerda la protección milagrosa de María en 1787, cuando salvó a la ciudad de San Miguel de la erupción del volcán Chaparrastique. Con la luna bajo sus pies y los colores patrios, este mosaico de la Inmaculada Concepción corresponde a la Virgen de los Milagros de Caacupé, patrona de Paraguay, coronada de estrellas, tal como es descrita en el libro del Apocalipsis. La Virgen de Copacabana es patrona de Bolivia, en un brazo lleva al Niño Dios y en el otro un canasto, y está rodeada de referencias al santuario donde se le venera junto al lago Titicaca, destacando su rol esencial en la evangelización del país altiplánico. En un pequeño montículo contiguo está una réplica de la Morenita, nombre cariñoso con que los hondureños llaman a la Virgen de Suyapa, su patrona. Aunque la original mide solo 6,5 centímetros, esta réplica es de 1 metro y pesa 200 kilos. Y la última en ser instalada es esta imagen de la Virgen del Carmen, reina y patrona de Chile, un mosaico de 15.400 piezas hecho íntegramente en ese país con piedras de todo el territorio nacional y que integra símbolos de los pueblos originarios, así como de las tradiciones autóctonas chilenas, una devoción centenaria a la Madre que lleva a Jesús en sus brazos y lo presenta a los creyentes. Así, este hermoso jardín del Vaticano acoge las imágenes de Latinoamérica que traen nuestro amor, nuestra cercanía y el abrazo de María Santísima a todos los pueblos de Latinoamérica. Desde el Vaticano soy el Padre Felipe Herrera, Vatican News, El Sembrador, Nueva Evangelización. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón. Y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo.
ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la Iglesia Santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Oh,